y que el Señor esté con todos vosotros y con esta iniciativa que tenéis para llevar a Jesús al corazón. Quisiera pues comenzar esta exposición y desear que sea pues una bendición para todos vosotros y para mí, que lo voy a presentar. Yo lo he titulado Decisiones que bendicen. ¿Cómo comienza la carrera hacia la muerte? ¿Cómo comienza la carrera hacia la vida? ¿Hacia la muerte eterna o hacia la vida eterna? Es evidente que hay dos destinos en la vida, así lo presenta la Biblia, el bien y el mal, la vida o la muerte, según el texto conocido de Deuteronomio 30:19. En este mismo texto encontramos la respuesta a estas preguntas básicas. Dice, escoge pues la vida para que vivas. Pues esto es lo normal, que un cristiano escoja la vida para vivir feliz en esta vida y vivir después eternamente. A través de las decisiones que tomamos cada día es como se va a lograr esto. Lo que nosotros hacemos más cada día es decidir y a veces ni nos damos cuenta que estamos decidiendo. Pero cada decisión que tomamos día a día está marcando la pauta de los resultados que vamos a obtener. A través de lo que nosotros pensamos, expresamos, de lo que nosotros reflexionamos, nos estamos formando. Y hay decisiones, obviamente, que salvan y bendicen, otras nos llevan a la desdicha y a la muerte. Tomemos el caso de Jeroboam, que es el que en cuestión se está estudiando. Fue un siervo de Salomón, pertenecía a la tribu de Efraín y aprendió muchas cosas que le hubieran podido servir para gobernar si las hubiera aprovechado, pero tuvo un problema muy grande. Cuando analizamos su vida vemos que él no confió en Dios. Se dejó guiar por decisiones humanas que no procedían de Dios, sino de su concepto demasiado elevado de sí mismo. Dicho de otra manera, procedían de su yo. Él provocó una revuelta contra Salomón y cuando fue descubierto tuvo que huir a Egipto. Después de la muerte de Salomón, él regresó a Palestina e hizo una petición muy concreta al hijo de Salomón, a Roboam. Pero este no aceptó lo que Jeroboam, en nombre de las 10 tribus, estaba pidiendo. Entonces, como Jeroboam tenía influencia sobre las 10 tribus, llevó a cabo una separación de esas 10 tribus con las 2 restantes tribus de Judá y Benjamín, y una parte quedó en el norte, dirigidas por Jeroboam, otra parte en el sur, dirigidas por Roboam. Y así quedó separado Israel para siempre. Una pequeña reflexión. ¿Te das cuenta, querido hermano, querida hermana, que una decisión de un momento irreflexiva puede provocar una marea de mal que no se va a corregir durante toda la vida? Aunque nosotros cambiemos de actitud, lo que provoca esa decisión puede ser que permanezca para siempre. De ahí que tenemos que reflexionar muy bien cada decisión que tomamos, especialmente aquellas que son de carácter trascendental para la vida. Cuando estudiamos la historia de Roboam y de Jeroboam, vemos que ambos cometieron errores irreparables. Jeroboam se fue separando más y más de los linderos de Dios, tomando decisiones erradas que contaminaron su vida y la de miles de personas que estaban bajo su influencia. Uno de los errores más grandes que él cometió después de la separación de las tribus fue construir altares en Dan y Betel y promovió cultos paganos que no tenían nada que ver con los cultos del verdadero Dios. Él sabía que eso no se debía hacer, pero lo hizo para mantener el interés de las personas y que ellos no fueran a adorar a Jerusalén porque tenían miedo que lo abandonaran y que perdiera su influencia. Notemos que por causa de este y de Jeroboam, es decir, tanto de Roboam como de Jeroboam, 2 hombres que no consultaron a Dios, sino a su parte humana, se dividió el que hasta esos momentos había sido el único pueblo de Dios. Y eso provocó una marea de mal imparable, como el hecho de que Jeroboam levantó altares a dioses falsos. Después de la separación, vemos que las cosas nunca fueron igual. Jeroboam mandó construir
becerros de oro y los colocó en los santuarios para que la gente los adorara como si se tratasen de dioses y se llevaran a cabo los servicios religiosos igual que se habían hecho antes de la separación. Así es que esa decisión de separar las tribus, esa decisión de levantar altares y de colocarse contra las leyes de Dios trajo sus consecuencias. Cuando yo estudio estas vidas me doy cuenta de que de alguna manera todos somos confrontados por las decisiones cada día o por la necesidad de tener que decidir cada día. La cosa que más hacemos cada día es decidir. Hay decisiones que tomamos de forma consciente y otras de forma inconsciente, pero varios centenares de decisiones se toman cada día. Yo cuando pienso en por qué tenemos tantos problemas los humanos, me viene la idea, según toda esta luz que recibimos de la palabra, de que tiene la causa en la decisión que hemos tomado, las decisiones que hemos tomado. Por ejemplo, hay decisiones que tienen que ver con el noviazgo que vamos a realizar, la persona que vamos a escoger para nuestro matrimonio, la vida de fe que queremos tener, la clase de fe que queremos abrazar, la vida laboral, los estudios, los hijos que queremos tener, cómo los educamos, la casa donde vamos a vivir, la ubicación y tantas cosas más. Todas estas decisiones son de carácter trascendental para la vida. Si yo me voy y me compro unos zapatos, decido comprarme estos de aquí, porque me gustan más que aquellos, y luego me doy cuenta de que no estoy muy a gusto con ellos, los desecho y basta. Lo máximo que pierdo es unos cuantos dólares o euros. Pero cuando se trata de decidir con relación a mi matrimonio, a la persona con la que yo me uniré para siempre, cuando se trata de decidir qué estudios voy a hacer, a qué me voy a dedicar en la vida, son asuntos muy trascendentales. Si nosotros no decidimos correctamente, inspirados por Dios, vamos a cometer serios errores, porque ahí detrás de todo eso está el diablo. El diablo busca que nosotros decidamos mal, y si no, mirad, estudiad la historia bíblica y lo vais a comprobar. Tenía tanto deseo Jeroboam de mantener a las 10 tribus bajo su dirección y alejadas de Jerusalén, que estuvo ciego en su decisión a la hora de construir esos dioses falsos y esas representaciones paganas prohibidas por el Señor explícitamente en su palabra. El pueblo fue invitado a postrarse ante esas imágenes, ante esos ídolos. El rey pidió a los levitas que estaban entre su reino que ejercieran de sacerdotes, pero ellos se negaron. Todavía tenían un poco de sentido común y de conexión con Dios. No quisieron. Entonces buscó a gente común del pueblo, contraviniendo la orden de Dios. Sacrificó en Betel animales y usó sacerdotes de gente común, como ya dije. Y un día se presentó un hombre de Judá para condenar lo que estaba haciendo Jeroboam. Dios siempre advierte, querido. Dios siempre está a nuestro lado y busca la manera de que yo no me equivoque o, si me equivoco, de que yo rectifique. No es que yo ahora, si peco, Dios me abandona o me deja de amar. No, eso lo hacemos los humanos. Pero Dios no. Dios me sigue amando a pesar de que me equivoco. En la parábola del hijo pródigo, el padre salía a ver, a otear en el horizonte por si su hijo regresaba. No es que lo había dejado de querer. Sabía dónde estaba, sabía lo que estaba haciendo. Estaba dilapidando su fortuna, pero no obstante lo amaba. Así es que Dios amaba a Jeroboam, a pesar de que generó una división, a pesar de que levantó esos dioses, esas imágenes, a pesar de que comenzó un culto ilícito, a pesar de que levantó un altar, todo eso. El Señor no lo veía bien, pero lo permitía, porque amaba a este hombre y quería restaurarlo, y por eso le manda a un profeta. Y este hombre le dice, eso está mal lo que tú estás haciendo. Y a pesar de que ese profeta le dijo que estaba mal,
Entonces él extendió la mano, el rey, para decirle, basta, cállate, no sigas así. Entonces su mano se secó, quedó inerte y pidió ayuda al rey para, para recuperar su mano. Entonces el Señor escuchó al profeta y se recuperó el rey. Entonces, esto, a pesar de esto, de lo que había pasado, a pesar de que se rompió el altar, a pesar de que se le secó la mano, a pesar de todas esas evidencias, y luego aparte también lo que pasó con ese profeta que advirtió a Jeroboam, porque él le invitó a que llegara a casa, él le dijo que no, que Dios no le había dado permiso, pero después vino otro hombre que le insistió y el profeta se dejó llevar, llegó allí y bueno, y ese hombre murió. La pregunta es, ¿le bastó a Jeroboam todas estas evidencias para dejar de pecar, para dejar de rebelarse contra Dios, para volver a hacer la voluntad del Señor? ¿Fue suficiente todo esto? No. Él fue recalcitrante. Él se endureció en sus pecados. Se endureció en el mal hacer. Y esto nos puede alcanzar a cualquiera de nosotros. De hecho, la Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. A veces miramos a la distancia y decimos, wow, esa persona está haciendo mal esto y está haciendo mal lo otro. Y nos resulta muy fácil discernir entre el bien y el mal, discriminar lo que está haciendo bien de lo que está haciendo mal. Nos resulta fácil, pero cuando nosotros nos vemos envueltos en esas cosas, a veces perdemos el norte. Y el diablo, de alguna forma, nos omnibula y ofusca nuestro entendimiento. Es como si tuviéramos una venda, no nos damos cuenta. Solo Dios nos puede quitar esa venda de los ojos como hizo con el apóstol Pablo. ¿Qué quiero decir con esto, queridos? Que a veces nosotros creemos que estamos muy lejos de tomar decisiones erradas porque pensamos que Dios está a nuestro lado y que Dios nos va a ayudar, y es verdad, eso es cierto, Dios nos quiere ayudar, pero a veces nosotros, sin quererlo o a veces queriendo, nos apartamos un poquito de Dios, cada día tomamos decisiones que no son las mejores, llevándonos por sentimientos y emociones equivocados, y eso se va agrandando, la bola de nieve se va agrandando hasta que se convierte en un objeto imparable que va destruyendo y rompiendo todo lo que encuentra a su paso. Quiero decir que debemos orar y debemos orar mucho para que el Señor nos ayude a no equivocarnos, a no tomar decisiones que nos aparten de Él, que provoquen fracturas en las personas, daños en las personas, en la familia, en la iglesia, en mí mismo. Orar para que el Señor nos libre de la tentación y de la caída. Como dice el Padre Nuestro, líbranos del mal, líbranos de hacer algo que le pueda ofender a Dios. Pedir eso de forma enfática. Algunos creen que eso no es posible, que las pruebas son necesarias y que debemos cometer errores para aprender. Sí y no. Es decir, yo no necesito colocar mi mano en el fuego para saber que quema. Yo ya lo sé, porque Dios me lo ha mostrado. Yo sé lo que es el pecado, porque Dios me lo ha mostrado. También he tenido que pasar por ciertas experiencias, pero ya no hace falta que yo siga pecando para pasar más y más experiencias, porque yo sé lo que es el pecado. El pecado es transgresión de la ley y el pecado solamente engendra desgracia y muerte. Entonces, queridos, lo que debemos saber es que si un hombre o una mujer se pierden es porque despreciaron una y otra vez los avisos de Dios. Hagamos caso de estas señales y seamos sumisos. Al final, ¿qué pasó con Jeroboam? Una guerra, fue derrotado y más tarde murió. Finalmente el reino de Israel fue destruido completamente. Había una profecía para Israel que este debía esparcirse por la tierra y perderse, es decir, desdibujarse del mapa. Dios no dejó a Israel, no obstante de todo esto, sino que le mandó sus profetas, a Elías, Eliseo, Oseas, Amós, Abdías. Algunos permanecieron fieles en medio de la apostasía,
Desde que muriera Jeroboam hasta que Elías apareció ante Acab, el pueblo de Israel fue cayendo más y más en la apostasía. Sus reyes eran corruptos y alentaban extrañas formas de culto. Esto siempre era contrario a la voluntad de Dios. Todo por culpa de Jeroboam. Dice Primera de Reyes 14:6, y esto vendría a ser como un corolario, como un resumen, como una fotografía de la vida de Jeroboam. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Ojalá no se diga esto jamás de nosotros. Dios permitió que la separación de Israel se verificara y Jeroboam quedó al mando de las 10 tribus. Él podía también, a pesar de la separación, haber hecho cosas buenas, pero no lo hizo. Siguió hundiéndose más y más en sus pecados. Esta historia nos habla, queridos, para terminar, de manera especial de que las oportunidades que todos los humanos recibimos cada día son únicas e irrepetibles. Unos las van a aprovechar y otros no. Si yo tengo que decidir, no tengo que decidir mañana, tengo que decidir hoy. Hoy es el día de la decisión. Hoy es el día de tomar decisiones trascendentales para mi vida. Hoy, ahora, la decisión que yo tomé hoy es la que me va a catapultar para un mañana fructífero y glorioso. Lo que yo tomé en el pasado, las decisiones que yo tomé, las vamos a dejar en las manos de Dios, en su gran misericordia, en su olvido, en su perdón, porque muchas no han sido buenas, lamentablemente. Pero ahora tenemos la facultad de tomar decisiones sabias. No hagamos como Jeroboam, que fue más y más recalcitrante y que insistió en apartarse de Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de volver a Dios, de decidir correctamente, como fue el caso, por ejemplo, de Josías, que dice en 2 Reyes 22:2, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en todo el camino de su padre David, no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Él reinó 30 años en Jerusalén. Se puede hacer bien las cosas, ¿por qué las tenemos que hacer mal? Esa filosofía de que somos pecadores y que pecaremos siempre y que estamos siempre haciendo lo incorrecto. ¿Por qué aferrarnos a esa idea? No es bíblico. El camino de la santidad nos invita a crecer más cada día, a parecernos más y más a Jesús cada día. Así es que aprovechemos el tiempo y tomemos decisiones que honren a Dios y nos dignifiquen a nosotros, siempre con la asistencia, con la inspiración, con la ayuda del Espíritu Santo. Dios te bendiga a ti, me bendiga a mí, bendiga a todos los que estamos conectados en esta plataforma. Es mi deseo y mi oración. Amén.